Mi tía entregó a una casa de subastas la colección de alta joyería que mi abuela me donó formalmente antes de fallecer, alegando que la donación no tenía validez por no haberse repartido en el testamento. El terciopelo negro de la vitrina en la galería central de la casa de subastas Galería de Arte, Antigüedades Imperial, reflejaba la luz de los focos halógenos sobre las gemas con una intensidad deslumbrante. Ahí, sobre las almohadillas de seda, reposaban las piezas que habían pertenecido a mi familia durante más de 8 décadas. El broche de platino Art Deco, con zafiros de Ceilán sin calentar, el collar de esmeraldas colombianas con talla escalonada y engaste de garras en oro blanco de 18 quilates, las pulseras, riviere de diamantes de corte brillante y el icónico anillo de solitario de 3 quilates que mi bisabuela trajo consigo desde Europa en la década de 1940. En la tarjeta de identificación plastificada, colocada con una elegancia impostada junto al soporte de cristal, se leía Lote 142, excepcional colección privada de alta joyería de principios del siglo XX. Procedencia, sucesión de la distinguida familia Valenzuela. Estimación de martillo, 180.000, 240.000 USD. Al lado de la vitrina, sosteniendo una copa de champán de cortesía y conversando animadamente con el curador principal de la firma, estaba mi tía Aurelia. Lucía un abrigo de bisón sintético, joyas ostentosas de corte moderno y esa sonrisa de autosuficiencia que solía ensayar frente al espejo cuando creía haber ejecutado una jugada maestra e inalcanzable. Para los demás. Mi nombre es Rea. Tengo 30 años y me he formado durante casi una década como gemóloga, perito tasadora de alhajas y especialista en conservación de metales preciosos. Conozco cada faceta, cada inclusión microscópica y cada pátina de la colección de mi familia. Pero, por encima de mi devoción por la gemología, conozco a la perfección el valor de la certeza jurídica cuando se trata de proteger la memoria y la voluntad de quienes amamos. Tragué saliva, me ajusté el abrigo para disimular el temblor de mis manos y me acerqué con pasos firmes hacia la vitrina. ¿Qué significa exactamente esto, Aurelia? Pregunté, procurando que mi voz no rompiera el murmullo respetuoso de los coleccionistas y compradores que recorrían la sala de exposición previa. Aurelia ni siquiera se inmutó. Giró sobre sus talones con una lentitud ensayada. Miró al curador con una mueca de complicidad y se giró hacia mí con esa condescendencia helada con la que siempre solía tratarme desde que era una niña. Hola, Rea. Veo que recibiste el catálogo digital, dijo dando un pequeño sorbo a su copa. Significa que finalmente estoy haciendo lo que una albacea responsable debe hacer con los activos del patrimonio. La próxima semana se subasta esta colección completa. Con los fondos que recaudemos en el remate de martillo saldaremos los honorarios del juicio sucesorio, las deudas de mantenimiento de la residencia de verano, y el remanente se repartirá en partes iguales entre los herederos legítimos en la liquidación final. Esas joyas no forman parte de la masa hereditaria. Aurelia, tú lo sabes perfectamente, dije, bajando la intensidad del tono, pero acentuando cada sílaba. La abuela me las donó en vida de forma clara, directa e incondicional 2 años antes de morir. Tengo los certificados de autenticidad, las actas de entrega y la documentación en regla bajo mi custodia. Aurelia soltó una risita seca, una vibración que resonó con falsedad en el recinto, y apoyó su copa en el borde de una mesa auxiliar de caoba. Por favor, Rea, deja el drama de lado y sé madura por una vez en tu vida, dijo, entornando los ojos. Esas alhajas jamás se mencionaron de forma explícita ni se inventariaron en el testamento definitivo que firmó tu abuela antes de entrar al hospital. Ese papelucho de donación que alegas tener no tiene la menor validez legal si los bienes no se sometieron a la partición formal del juicio sucesorio. Esas joyas eran el símbolo patrimonial de la familia Valenzuela, y, como albacea nombrada por el juzgado para administrar la sucesión, las retiré de la caja de seguridad para darles un destino justo y transparente. Tu abuela ya no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó cualquier documento que le pusiste enfrente para favorecerte. Las palabras de Aurelia no eran solo una mentira flagrante. Eran una acusación velada contra mi honorabilidad y un insulto a la lucidez de mi abuela, quien hasta su último día conservó una agudeza mental envidiable. Aurelia asumió que, por mi juventud y por el dolor reciente que me provocaba la ausencia de mi abuela, yo me replegaría acobardada ante su retórica de autoridad matriarcal y la fachada imponente de una casa de subastas de renombre. Se equivocó de forma garrafal. No grité, no levanté los brazos ni inicié un espectáculo público que alimentara su ego. Saqué mi teléfono móvil,
configuré la cámara en la máxima resolución y tomé fotografías panorámicas y de detalle. El lote 142 completo. Los números de inventario de la casa de subastas. La ficha técnica del catálogo satinado y una toma nítida donde Aurelia aparecía parada junto a la vitrina de exhibición. La subasta oficial es este viernes a las 5 de la tarde. Ría, añadió mi tía con una sonrisa triunfal mientras yo guardaba el teléfono y me daba la vuelta hacia la salida. Estás cordialmente invitada a registrarte como postora y pujar si tanto empeño tienes en conservar los recuerdos de tu abuela. Apenas crucé las puertas de cristal de la galería, saqué mi agenda y marqué al número directo de la licenciada Mireya, abogada litigante especializada en derecho civil, sucesiones y propiedad mercantil. Nos reunimos una hora después en su despacho. Sobre la mesa de cristal, desplegué el contenido de mi carpeta de resguardo. La escritura pública de donación pura y simple a título gratuito, formalizada ante el notario público número 42, 2 años antes del fallecimiento de mi abuela. El dictamen gemológico de inventario, firmado por un perito independiente, donde se describía cada gema, peso en quilates, tipo de talla, número de serie y valor estimado. La fe de hechos notarial de entrega física de la posesión, donde el notario certificó que las piezas salieron de la caja bancaria de mi abuela y fueron entregadas en mi mano en presencia de 2 testigos independientes. Las pruebas de evaluación cognitiva médica que certificaban que mi abuela gozaba de plena capacidad legal e intelectual al momento de otorgar la donación. La licenciada Mireya revisó cada hoja, con una lupa de lectura, cotejó los sellos notariales y los folios del registro de actos jurídicos y dejó escapar una sonrisa fría. Tu tía acaba de meterse en un laberinto legal del que no va a salir ilesa, declaró Mireya con voz pausada. En nuestro Código Civil, la donación de bienes muebles de alto valor formalizada en escritura pública es un contrato perfecto, irrevocable y definitivo desde el momento en que se acepta y se notifica. Esas joyas salieron legalmente del patrimonio de tu abuela hace 2 años. Por lo tanto, jamás formaron parte del haber hereditario ni de la masa del juicio sucesorio. Lo que Aurelia hizo al sustraerlas de la caja de seguridad y entregarlas a consignación no es un acto de administración de albacea, es una enajenación indebida de bien ajeno, una violación grave a sus deberes de custodia y una tentativa de estafa mercantil contra la propia casa de subastas. Diseñamos un operativo jurídico de choque en 2 frentes, el administrativo mercantil y el judicial de emergencia. En primer lugar, redactamos una notificación notarial de oposición de dominio y advertencia de responsabilidad solidaria dirigida a la Junta Directiva y al Departamento Legal de la Galería de Arte y Antigüedades Imperial. Adjuntamos copias certificadas de la escritura de donación y del dictamen gemológico, acompañadas de un aviso explícito, si mantenían el lote 142 en el catálogo o permitían la caída del martillo el día viernes. Iniciaríamos una demanda civil de reparación por daños y perjuicios de cuantía indeterminada contra la firma, sumada a una denuncia penal por el delito de receptación de bienes de procedencia ilícita y complicidad en enajenación de bien robado. En segundo lugar, la licenciada Mireya acudió ante el juez de lo civil de guardia para promover un juicio ordinario de reivindicación de dominio con medida cautelar, urgente de aseguramiento de bienes muebles y orden de secuestro judicial, el jueves por la mañana, a menos de 30 y 6 horas de que diera inicio la subasta pública. La reacción de la casa de subastas fue contundente al recibir la notificación notarial y verificar en los archivos públicos que la escritura de donación presentada por mi abogada era auténtica y previa al fallecimiento de mi abuela. El departamento legal de la Galería Imperial entró en pánico. Se percataron de que Aurelia les había hecho firmar un contrato de consignación basado en una declaración jurada falsa, en la que ella aseguraba bajo protesta de decir verdad que la sucesión poseía la libre disposición sin gravamen ni reclamo de terceros sobre las alhajas. A las 4 de la tarde del jueves, el catálogo digital de la subasta actualizó su plataforma. El lote 142 aparecía marcado con la leyenda en letras rojas, retirado de la subasta por disputa de titularidad. Sin embargo, no nos detuvimos ahí. El viernes a las 10 de la mañana, la licenciada Mireya, un actuario adscrito al juzgado de lo civil, 2 agentes de la Policía Judicial y yo nos presentamos en las oficinas ejecutivas de la Casa de Subastas para ejecutar la orden de aseguramiento dictada por el juez. Aurelia fue citada de urgencia por los directores de la galería bajo el pretexto de resolver un detalle administrativo con la liquidación de la fianza.
cuando mi tía entró en la sala de juntas, vestida con sus mejores galas. Esperando recibir una disculpa, se encontró con la mesa rodeada por las autoridades judiciales, mi abogada y yo. Al ver la carpeta judicial sobre la mesa y a los agentes en la puerta, la arrogancia de Aurelia se desmoronó por completo. Su abogado personal, a quien había llamado a toda prisa, revisó las copias certificadas de la escritura de donación, las actas de entrega física y la orden de embargo cautelar emitida por el juzgado. Con el rostro pálido, se inclinó hacia el oído de Aurelia y le dijo en un susurro audible: «Aurelia, esto está perdido. La donación es inatacable. Si insistimos en pelear esto en el tribunal, te van a abrir un proceso penal directo por abuso de confianza, falsedad en declaración mercantil y defraudación. Tienes que firmar el acuerdo de devolución ahora mismo». La firma del convenio de transacción y restitución judicial en la sala de juntas fue implacable. Restitución inmediata de la posesión. La Galería de Arte y Antigüedades. Imperial entregó en ese mismo acto la totalidad de las piezas del lote 142 al actuario del juzgado, quien, tras verificar la correspondencia del inventario gemológico con mi peritaje, me hizo entrega formal de la custodia y propiedad definitiva de la colección. Sanciones y penalizaciones a la albacea. La casa de subastas rescindió la totalidad de los contratos de consignación celebrados con Aurelia y le ejecutó una cláusula penal automática de $15,000 por concepto de gastos de catalogación, publicidad, exhibición y vicios en la declaración de propiedad de las piezas. Pago de costas, peritajes y honorarios. Para evitar la interposición de una demanda civil por daño moral y una querella penal por retención indebida que promovimos en el acta, Aurelia se vio obligada a firmar un pagaré certificado por el cual asumió la totalidad de los honorarios profesionales de la licenciada Mireya, los costos de la fe notarial y los gastos de resguardo en bóveda privada. Remoción del cargo de albacea. Con la certificación de la diligencia judicial de despojo e intento de venta ilícita, tramitamos ante el juez del juicio sucesorio la destitución inmediata de Aurelia como albacea del testamento de mi abuela, nombrándose en su lugar a un administrador judicial independiente sin lazos familiares. Aquella misma noche, regresé a mi taller gemológico. Coloqué la caja de seguridad de alta resistencia sobre la mesa de trabajo. Introduje la combinación y abrí los estuches de terciopelo. Tomé el broche Art Deco de zafiros y el collar de esmeraldas, sintiendo el peso frío y noble del metal bajo mis yemas. Coloqué el broche bajo la lente de mi microscopio para admirar la pureza incuestionable de las gemas, conservadas intactas tal como mi abuela las había cuidado durante toda su vida. No solo había logrado salvar un patrimonio de valor incalculable y el legado sentimental que mi abuela me confió en vida, le había demostrado a Aurelia y a todos los que pretendían lucrar con la manipulación legal que la justicia, la verdad escrita y la dignidad profesional son barreras infranqueables frente a la codicia y el abuso de poder. Fin.